¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Justa aquí en la Radio Televisión Motrileña. Saludamos inmediatamente a los invitados de hoy. Santiago Martín. Santiago, bienvenido. Bienvenido. Santiago Martín es profesor en el Instituto de la Latina y además es colaborador de Proyecto Hombre, que bueno, hemos quedado, Santiago, ¿cómo te presento? Todo el mundo sabe que eres profesor, dime algo más. Pues colaborador de Proyecto Hombre, que está muy bien. Bienvenido, Santiago, ¿qué tal? Muchas gracias. Ignacio Peláez, ¿qué tal, Ignacio? Hola. Bienvenido también. Ignacio, al que se le ha ocurrido la idea de este tema, porque para eso es el impulsor, el alma mater de este programa, capitalismo y liberalismo económico. Qué atrevimiento en época de crisis. ¿Y esto, Ignacio, a santo de qué? Pues hombre, porque como sabes estamos haciendo una serie de programas, ¿no? Semana sí, semana no, sobre la doctrina social, y dentro del esquema que yo me hice de temas, pues lógicamente había que tocar el liberalismo y el socialismo, ¿no? Por eso en esta noche, esta semana, tocamos el tema del liberalismo y el capitalismo en su vertiente económica, y la semana próxima, Dios mediante, tocaremos el tema del socialismo, ¿no? Que son pues, los dos grandes sistemas así globales de la economía y del pensamiento en general, ¿no? Porque en definitiva son las dos vertientes que tiene la persona, ¿no? Las dos dimensiones que tenemos toda persona, la dimensión individual, que en este caso estaría potenciada por el liberalismo, y la dimensión social, por el socialismo, ¿eh? Bueno, no solamente lo dejaremos en esa vertiente económica, vamos a permitirnos filosofar un poco en torno a esos conceptos, ¿no, Ignacio? Sí, hombre, claro, siempre, lógicamente, pero vamos, fundamentalmente lo vamos cuando esta noche nosotros hablemos de liberalismo y de socialismo la semana que viene, pues fundamentalmente en la vertiente económica, aunque también, lógicamente, su vertiente ideológica y filosófica pues tiene que salir, porque es el sustrato de esta corrientes, ¿no? Y dicen, Santiago, que con esta crisis que ese modelo de capitalismo y de liberalismo económico ha demostrado que falla, que no sirve. Ya había voces que anunciaban que no servía. Hace poco me mandaron por correo de email, del año 80 y tanto, una carta de Arturo Pérez Reverte. No sé si la habéis tenido. Del 80 y tanto, dice. Sí, Arturo Pérez Reverte ya estaba en estas cosas, sí, en esos bregados, sí. Y retrata exactamente, parece que... Sí. ¿Te suena, verdad? Sí. La retrata, además con su lenguaje tan agudo y sabio, retrata exactamente todo lo que está sucediendo. Es decir, era una crisis anunciada, claro, anunciada. Yo creo que está haciendo agua, y de cómo saldremos, pues es la gran incógnita. Eso fue un artículo que escribió, efectivamente, además en un suplemento de un diario, que en el que escribe toda la semana. Sí. Muy bien, pues no sé, Ignacio, yo siempre he dicho que la Iglesia Católica, cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, yo siempre he dicho tú algunas veces me da hasta cierto punto la razón, ¿no? Que la doctrina social de la Iglesia, cuando hablamos social, cuando hablamos de capitalismo, de liberalismo, de socialismo, no surge hasta León XIII, o al menos no había esa conciencia de mensaje hasta la Rerum Novarum. Sí, en efecto, como la doctrina social como cuerpo doctrinal social empieza con León XIII, claro. Finales del siglo XIX con la Rerum Novarum. Y por otra parte no es extraño, ¿no? Porque es precisamente en el siglo XIX cuando emergen de una manera visible y fuerte el liberalismo, el socialismo, el capitalismo, ¿no? Entonces, lógicamente, es cuando la doctrina social pues nace, aunque antes naturalmente hay, en el Evangelio, pues hay elementos propios de la doctrina social, pero vamos, como cuerpo ya organizado, sistemático ideológico, surge a finales del XIX con León XIII, ¿no? Entonces, yo creo que antes de entrar a ir viendo qué es lo que dice la doctrina social sobre el liberalismo y el capitalismo, que es el tema de esta noche, pues conviene lo que hacían aquellos filósofos, los viejos filósofos de la escolástica, ¿no? Que ellos empezaban explicando los términos, es decir, vamos a hablar de esto, pero antes de nada vamos a decir qué entendemos por esto. Era un hombre sabio, Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Qué entendemos por esto? Hombre, una lumbrera del siglo XIII. Entonces, claro, liberalismo y capitalismo son dos corrientes de pensamiento pues muy interrelacionadas, ¿no?
El liberalismo, en definitiva, diríamos, es la base, no es la cuna del capitalismo, ¿no? Como doctrina, como sistema organizado de la economía, ¿no? El liberalismo, como tal palabra, pues parece ser que surgió en los siglos XVII y XVIII. No sé lo que me dirá el amigo Santiago, que de esto quizás sepa más que yo, ¿no? Surge en esos siglos, XVII, XVIII, el liberalismo. Y diríamos que como sistema de pensamiento, el liberalismo está basado en estas 4 pilares, ¿no? Un concepto individualista del hombre, es decir, es el sistema que desarrolla, el sistema ideológico que desarrolla la dimensión individual de la persona que hemos dicho antes, ¿no? El segundo pilar del liberalismo es la proclamación idílica de la bondad por naturaleza del hombre, ¿no? Es lo del buen salvaje, aquello de Rousseau, sí, señor, del siglo XVIII-XIX. El tercer pilar es la exaltación de la razón como única fuente de conocimiento y como única regla de conducta, la exaltación de la razón, el racionalismo también, ¿no? Bueno, eso es el siglo XVIII, el siglo de las luces, los enciclopedistas, claro. hay que ponerlo en ese marco, ¿verdad?, histórico. El cuarto pilar es la defensa de la libertad sin límites, la libertad omnímoda, porque defensores de la libertad somos todos, pero no omnímoda, ¿no? Porque mi libertad tiene unos límites que son donde empieza la tuya. Y finalmente, el quinto pilar del liberalismo es una fe ciega en el progreso continuo e indefinido de la sociedad, ¿no?, del hombre, ¿no? Estos son los 5 grandes pilares que dan cuerpo al liberalismo inicial, ¿no? Luego el liberalismo, sobre todo a partir de medio siglo, de los años 50 del siglo pasado, ¿no?, es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no?, pues el liberalismo diríamos que redujo un poco estas ansias, ¿no?, de libertad omnímoda y tal, ¿no?, la redujo un poco. Obligado. Obligado, pero obligado por los fallos que había habido dentro mismo de esta corriente de pensamiento, ¿no? Porque de esos pilares que yo he dicho en los que se sustenta el liberalismo, varios de ellos se vinieron abajo. Por ejemplo, el que la razón fuera el único fundamento de fuente de conocimiento y de conducta, eso se vino abajo porque hemos visto, la historia nos ha hecho ver que, porque claro, el racionalismo defendía que la razón iba a ser la panacea de todo, la razón ilustrada, ¿no?, iba a ser la panacea de todo. Y precisamente en el siglo XX, que es cuando diríamos que la razón humana se llegó a su máximo esplendor, ha sido el siglo más sanguinario de la historia, por lo menos hasta ahora conocido, ¿no? Entonces, con lo cual ya se dudó de la razón, ¿no? Por lo cual hay en los filósofos de la ciencia, yo recuerdo un libro cuando yo estudié filosofía, había un librito pequeñillo, que lo tengo yo en mi casa, que es Adiós a la razón, de Feyerabend, no sé si lo habéis leído, y es eso, adiós a la razón. Pues claro, se vino a demostrar, el siglo XX ha demostrado que la razón sola no es la liberadora del hombre, sino todo lo contrario, ha hecho que el hombre llegue a ser más salvaje, ¿no? Pero yo no sé si hacer un paralelismo, aunque sea histórico, del siglo de la luz, del siglo XVIII, de los enciclopedistas, de Diderot, de D'Alembert, con el capitalismo, con el liberalismo, de la segunda mitad del siglo XX, con la escuela de Chicago, ahora si tenemos que entrar. Yo creo que no es muy justo hacerlo en esos términos, Santiago. Yo te había dicho antes, obligado, en idea con esto, porque el comunismo se había puesto como fuerza opositora a todo este movimiento, es decir, el colectivismo en contra del individualismo. Y entonces, como había dos fuerzas de choque, tuvo que el capitalismo ceder un poco, que fue cuando hubo los grandes logros sociales, ¿no?, en Europa, con el estado del bienestar, ¿no? Claro, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y a la caída del muro de Berlín, ¿qué ha pasado? Pues que se ha disparado porque la otra fuerza ha desaparecido. Entonces el desarrollo capitalista ha sido enorme.
Al no tener oposición, se ha desarrollado hasta el límite. Pero el capitalismo se ha convertido, porque el capitalismo, naturalmente, también hay que explicar su sentido, ¿no? El capitalismo, que también nace sobre todo en el siglo XIX, no existe un capitalismo así solo, ¿no? Escueto capitalismo, sino que a ese capitalismo, a ese sustantivo, hay que unirle algún apelativo, algún calificativo. Entonces tenemos el capitalismo salvaje, que era el del siglo XIX, pero es que luego ha sido el capitalismo liberal y ahora el capitalismo mixto, que es el capitalismo, pero diríamos que dulcificado por una intervención del Estado estatal, ¿no? Social, ¿no? Entonces el capitalismo también se ha dulcificado precisamente a partir de los años 50 más o menos del siglo pasado, con lo que se ha llegado a lo que hemos llamado el estado de bienestar, que ahora está en crisis. Bueno, el capitalismo salvaje al que te refieres, Ignacio, en el siglo XIX, aquí en el siglo XXI, claro, no aquí en el occidente, en nuestros países del entorno, pero se sigue dando. Cuando entendemos capitalismo salvaje, por ejemplo, la explotación en Inglaterra de los niños que los metían en las minas con 9 años, esto se está dando en países del este, en pleno siglo XXI. No sé, pero ¿qué es lo que ha fallado en todo este proceso para que ahora digan este capitalismo, este liberalismo económico desaforado ha fallado? Y en esta nos vemos. ¿Qué es lo que ha fallado, Santiago? Yo no soy una voz demasiado autorizada, ¿no? Pero como reflexión que de reflexiona todo esto, sobre los asuntos. yo creo que el Estado, que antes favorecía el aspecto social de los pueblos, de las comunidades, se han puesto como servidores del gran capital. Entonces tenemos el neoliberalismo, que es lo que ha hecho que las empresas multinacionales ya más que sean la globalización, sean globales y dominen el mundo entero. Es decir, hay empresas que son mucho más ricas que cualquier Estado, y eso es una aberración. Eso pasa en Corea, con la Hyundai y otras exactamente, empresas, efectivamente. Hyundai en Corea es... En Corea es más que el Estado. Es más que el Estado. ¿Cómo ha ido evolucionando la Iglesia con todas estas cosas? Porque a mí me da la impresión de que la Iglesia siempre, perdona Ignacio, siempre va a remolque un poquito de todo esto, porque tuvimos que esperar la Rerum Novarum. A veces da esa impresión de que va y sobre todo en este país. Sí, hombre, y sobre todo en este país. En este país más todavía, que somos más papistas que el Papa. Bastante más. Sí, no, yo quiero naturalmente ver la trayectoria histórica de la doctrina social sobre el liberalismo, pero antes decir que el capitalismo el capitalismo salvaje, ¿no?, al cual la Iglesia siempre se ha opuesto, es aquel que está basado fundamentalmente en estas notas, ¿no? El capitalismo salvaje es aquel que hace del lucro el motor esencial de la economía, del lucro, el lucro personal, ¿no? En segundo lugar, hace también de la competencia su ley suprema, la ley de la oferta y la demanda. Y finalmente, el capitalismo salvaje hace también de la propiedad privada de los medios de producción un derecho sin límite, ilimitado, ¿no? Entonces, a esto naturalmente la Iglesia siempre se ha opuesto, ¿no? Entonces, en la doctrina social, en la DSI, la doctrina social podemos distinguir tres grandes bloques que corresponden precisamente a tres épocas históricas del desarrollo del liberalismo y del capitalismo. La primera, que empieza con la Rerum Novarum, a finales del siglo XIX, que dura hasta los años 50 más o menos, hasta la Segunda Guerra Mundial, es de una oposición frontal tanto al comunismo como al capitalismo salvaje. Una oposición frontal, ¿no?, a este capitalismo que digo yo que hace del lucro como el motor esencial de la economía, ¿no? Eso sería una primera fase, desde la Rerum Novarum nos está diciendo, ¿no?, que duraría hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. Entonces, por leer algunas notas, tenemos aquí en la Rerum Novarum, precisamente en el número 1, al comienzo, habla de los defectos desastrosos que ha tenido el capitalismo este salvaje en el mundo en general, ¿no? Dice, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, que fueron interesantes, los gremios, los gremios en toda la Edad Media hasta el siglo XVII-XVIII, ¿no?, disueltos, dice, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad y a la codicia de los competidores. Dice,
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Esto lo dice la doctrina social en 1891, que es el de la Rerum Novarum. León XIII. De León XIII, ¿no? Y luego precisamente va a ser también Pío XI, ya en los años 20-30 del siglo pasado, el que en la 40º año pues hace la crítica más dura que se hace contra el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, en el número 105 de la 40º año dice el Papa Pío XI, esta encíclica es del año 1931, entonces en el 105 1931 con las resonancias del crack económico del 29 todavía y con esa, en fin. Dice, habla naturalmente de que la acumulación de riqueza ha acumulado también el poder, ¿no? El que tiene el dinero tiene el poder, ¿no? Dice, salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos. O sea, es la hegemonía del poder económico y por tanto del poder político también, porque están muy unidos, ¿no? Es decir, que la 40º año es muy crítica con el capitalismo salvaje que está basado en esos principios de eso. Luego habla también del poder financiero, la acumulación de riqueza que produce los tipos de lucha, etcétera. No voy yo a insistir en eso, ¿no? Esta es, diríamos, la primera etapa de la doctrina social sobre el liberalismo-capitalismo. Se está refiriendo al capitalismo salvaje del siglo XIX y que llega más o menos hasta la primera mitad, quiero decir, del siglo XX, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo nos llegaba ese mensaje de Pío XI en 1931 con todo el crack y la convulsión que supuso socialmente aquí la llegada de la República en 1931 para que los cardenales Gomá, Segura, ya eran cardenales, no se dieran por aludidos con esas cosas? Por eso digo, ¿qué pasaba pues mira, en este esa país? pregunta, ¿Qué sí. condiciones había en este país especiales que no llegaba ese mensaje de la encíclica de Pío XI? Yo mi pregunta iba también, se estaba generando en mí, es decir, yo leo lo poco que he leído de la encíclica y son perfectas. Sí, claro. No hay una moto que se le pueda poner. Entonces, ¿por qué la Iglesia no ha hecho el hincapié que hace con otros aspectos que hoy conocemos, ¿no? Podemos hablar de los divorcios, del aborto, de la educación para la ciudadanía. Y en cambio no pone tantos, no carga las tintas en este aspecto tan importante. Es decir, ¿qué ha pasado de la Iglesia jerárquica? Esa es una pregunta que siempre está ahí en pie y que es realmente dolorosa. Porque la respuesta es, yo a mi modo de ver, ¿no? En primer lugar, por la ignorancia, el desconocimiento de la doctrina social. La doctrina social, hay muchos cristianos de base que la desconocen totalmente, pero hay muchísimos sacerdotes y obispos que también la desconocen. Pues ya tiene delito, ya tiene delito, Tiene delito, una jerarquía como la que tengamos aquí, que y por otra parte, la obvien. Y por otra parte, pues eso, que una cosa es predicar y otra dar trigo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, sabiendo que está ahí esa teoría, esa doctrina, que es tan importante, pues muchas veces los propios eclesiásticos hemos hecho oídos sordos y nos hemos ido por otros derroteros, ¿no? Y eso naturalmente haya sido culpa de nuestra, culpa por tanto de la Iglesia, ¿no? En pleno franquismo, bueno, ¿para qué vamos a hablar de la Iglesia oficial, ¿no? El apoyo al franquismo, pero sí surgió un grupo de sacerdotes, me estoy acordando de la prisión de Zamora, que estaba concebida y surgió, por ejemplo, la AOAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Parecía que había dos iglesias paralelas en ese tiempo, que este capitalismo y liberalismo económico desaforado no era muy aceptado ya por sacerdotes de base, los curas obreros, los curas obreros de los años 40 o 50, claro, que todavía recuerdo, tengo los nombres en la cabeza. Había como una especie de iglesia paralela a la jerarquía oficial. Había y sigue habiendo. Sí, tú lo acabas de decir, sí. No, Monseñor Rocco. La iglesia, como la iglesia es tan grande, claro, pues caben todos, caben todas las tendencias. Exacto. Pero la oficialista. Sí. Es lo que pasó también con la doctrina de la teología de la liberación, ¿no?
Bueno, la teoría de la liberación, bueno, madre mía. estamos muy defendida por grandes teólogos y sacerdotes y obispos, en América especialmente, en Hispanoamérica, pero combatida por otros sacerdotes y obispos también. Como era este brasileño, Wolf o algo de eso, que estuvo Leonardo Bosch, estuvo perseguido por la Iglesia Católica. Y Casaldáliga, que es un catalán que lleva de obispo en el Brasil, está en el Mato Grosso, ya está jubilado, ¿no? Pues ya es un hombre ya de 80 años tendrá por ahí. Pero este ha sido uno de los adalides allí de la lucha de los poseiros que son los desposeídos de la tierra en el Brasil. Él ha sido uno de los grandes defensores de esos poseiros, de esos pobres, ¿no? Casaldáliga, que es toda una figura, ¿no? Pues, ¿en qué se opone la teoría de la liberación a la doctrina social de la Iglesia? En nada, la potencia, en nada. ¿Cómo se explica claro, entonces el tema? Pues ¿cómo se explica? Eso mismo, porque me esos lo son, los que pregunto yo. esos son los mismos que se oponen, son los que publicaron, vamos, no los mismos, sino pero los, Sí, los descendientes, pero de la misma cargo, familia, ¿no? de la misma familia, exacto, de la misma familia. Tenemos un nivel jerárquico. Sí. Bueno, pues nos encontramos con León XIII, con la Rerum Novarum 1891, corrígeme. En 1891 en la Rerum 91 la Rerum Novarum. Y Hemos a los llegado 40 años en la 40º año de Pío XI, que fue en el 1931. y vamos a saltarnos a Pío XII. Con esto ya porque llegamos, sí. Vamos a saltarnos a Pío XII, y quería decir que vino otro papa, ya sabes que Pío XII no es de... llegamos a otro papa que para mí sí me resultó Pablo VI, en algunas veces está muy Sí, obviado, y antes pero Juan Pablo... 23, hombre, Juan bueno, 23. es que Juan 23 es un capítulo aparte, pero digo, en estas relaciones con Sí, la Iglesia sí, sí. y aparte del Bueno, es que precisamente- Vaticano II, Pablo VI fue muy beligerante, muy antifranquista, Sí, muy antifranquista. Yo recuerdo cuando las le últimas llamaba- ejecuciones Hombre, Yo os voy a claro. contar una cosa, sensación que yo tuve, que como habían nombrado, aún cuando yo tendría bastante joven, tengo ahora 57, cuando lo nombraron papa, y se corría la voz de que habían nombrado a un papa que como que no era católico, porque a no ser pro-franquista era como no ser católico, había era un papa rojo, vaya. Sí. un papa rojo, unos términos sinónimos ahí. Aquí en aquella España de franquista, De que aquella fue mal, franquista era- mal En el 63, ¿verdad? Fue después Él de fue Juan 23, en el en sí, 1963. 63, porque Pablo, o sea, Juan 63, Pablo II fue el 58 al 78, 63 por ahí, sí. Claro, de 63 a 78 la época le tocó. Sí. Y Pablo VI sí, bueno, se dirigió, incluso amenazó con, pues no sé, anatomizar al mismísimo Franco, porque con aquello de los fusilamientos, ahí sí estuvo la Iglesia, ahí sí hubo un movimiento y bueno, y cumplió los deberes, dicho sea entre comillas, cumplió los deberes. ¿Qué más Hombre, cosas? claro, en aquellos años tenía el cardenal Tarancón. Hombre. Bueno, El inolvidable, el cardenal Tarancón. Por eso no se puede decir, la Iglesia es esto, ¿no? La Iglesia, ¿qué Iglesia? Pues claro, en la Iglesia Pero bueno, está Tarancón, Iglesia está Casaldáliga y en la Iglesia está Rouco. Pero Ignacio, hay que decirlo, Pero hay que decir, Iglesia tal. Eso es. Hablamos de la jerarquía. Aquí Iglesia ya hemos tal. salido mucho de qué iglesia estamos hablando. Bueno, la segunda época histórica de la doctrina social, de la evolución de la doctrina social, se inicia más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que termina en el 45, y es cuando surge el estado de bienestar, ¿no? Los años 50-60 es cuando surge el estado, lo que hemos llamado el estado de bienestar, ¿no? Cuando se ha dulcificado el liberalismo y el capitalismo salvaje, ¿no? Ya no es ese capitalismo salvaje, sino un capitalismo más educado, diríamos, ¿no? Empiezan a surgir la socialdemocracia, los países Exacto. nórdicos, etc. Y entonces, pues, nos encontramos con el Papa Juan Pablo Juan XXIII, ¿no? Con la Mater Magistra, ¿no? Que ya refleja una etapa menos conflictiva, ¿no? Entonces, la Mater Magistra, él defiende naturalmente que la economía debe regirse por la iniciativa privada. Dice, como tesis inicial hay que establecer que la economía debe ser obra ante todo de la iniciativa privada de los individuos, que es una tesis defendida por el liberalismo, ¿no? Por el liberalismo. Sin embargo, dice, añade a continuación el número siguiente, 52, dice, sin embargo, por las razones que ya dijeron nuestros predecesores, es necesaria también la presencia activa del poder civil en esta materia, a fin de garantizar, como es debido, una producción creciente que promueva el progreso social y redunde en beneficio de todos los ciudadanos. Parece que está viendo Vaticinando. exactamente lo que va a suceder, que es lo que no hay. Que es lo que han pedido ahora precisamente los banqueros y toda esta gente,
los amos del dinero en nuestro mundo, estaban vaticinando, han pedido que intervenga el Estado, que nos salve el Estado, ¿no? Que nos salve el Estado. Hace 50 años. Y el Estado, 250.000 millones a la banca para salvarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que defiende en la Mater Magistris. Luego, el gran Papa también, Pablo VI, en la 80º Advenie, pues también él defiende que no hay que ideologizar el liberalismo, ¿no? O sea, no hay que condenarlo de manera y satanizarlo, ¿no? El liberalismo tiene cosas muy buenas porque defiende el desarrollo del individuo, la iniciativa privada, la libertad particular, y todo eso son grandes valores de la persona y grandes valores permanentes defendidos permanentemente por la doctrina social, ¿no? Yo escuché de Juan Pablo II, no sé si es cierto porque yo lo escuché, leerlo nunca lo vi, que había condenado el uso de la bolsa. ¿De la bolsa? Por ser anticristiano o ajeno a una realidad, porque es virtual, es engañosa. Sí, el Vaticano siempre ha contado con banco propio y todo. Efectivamente, a mí que no me quiero... Pero como es el tema de las distintas iglesias, como estamos hablando y de cuál nos estamos refiriendo, bueno, yo escuché eso, no sé si es cierto o no. No tengo yo idea de eso, y yo por lo que he leído en su escrito, en su documento... Que es la bolsa manifestación máxima del liberalismo, ¿no? Ya, puede ser... A lo mejor eso fue lo que dijo este cardenal, que no me acuerdo cuando cayó el Banco Ambrosiano, que dijo eso. A lo mejor. Puede ser cuando se pegaron un batacazo. En ese momento Se pegaron un batacazo y entonces... En algún discurso algo, pero vamos, no lo sé yo eso, ¿no? Y hemos llegado hasta Pablo VI y los Juan Pablo. ¿Dijeron algo? Juan Pablo I no le dio tiempo a decir nada. Juan Pablo II, Juan Pablo I no le dio tiempo a hacer nada. No, ya con Juan Pablo II entramos precisamente en la tercera etapa, que es la de la doctrina social, y por tanto también o sea, es la tercera etapa también, diríamos, del liberalismo y capitalismo, y por eso es la tercera etapa también de la doctrina social sobre el liberalismo y el capitalismo, que arranca o se produce como origen, ¿no? Como fundamento de la caída del muro de Berlín, con lo que ello significaba, ¿no? Porque hasta entonces, la caída del muro, que fue en el año 1989, ¿no? Ya llevaba 10 años de Papa Juan Pablo II. Ya llevaba unos cuantos años. Llevaba 10 años de pontificado, sí. Pero que esa caída del muro de Berlín, con lo que eso todo significa, pues supuso que hasta entonces habían existido dos sistemas económicos opuestos, ¿no? El capitalismo y el marxismo, ¿no? o el socialismo de Estado, ¿no? El colectivismo, el socialismo colectivista en los países del este. Cae el muro de Berlín, con el cual también cae pues toda la economía de Estado del este, los países del este, y queda desacreditado el socialismo marxista, ¿no? El marxismo. Entonces queda solo el capitalismo. Y entonces la cuestión que todo el mundo se plantea es ¿qué pensar ahora del capitalismo cuando queda él solo como único movimiento social, económico en el mundo? Sí, pero yo, por ejemplo, no obstante, permítame, Ignacio, yo creo que la caída del muro de Berlín no significa borrar el socialismo, el marxismo, significa que desaparece un modelo como el estalinismo, un modelo de Estado, claro. Que realmente eso se asemeja muy poco, en muchas ocasiones, muy poco a lo que decía don Carlos Mar en el siglo XIX y a la esencia, el socialismo de a la Estado, esencia pura del socialismo. El colectivismo ha sido muy utilizado, la Alemania por el capitalismo. La Alemania del Este a mí no me dice nada en relación al socialismo, ni la Rusia de Brezhnev, ni de Stalin, a mí no me dice bueno, nada. es que el socialismo, como ya veremos la próxima semana, no podemos hablar de socialismo en singular, sino que hay que hablar de socialismos en plural, ¿no? Entonces la caída del muro del Berlín no significa la caída la desaparición del socialismo, claro, sino significa la desaparición y la ruina del colectivismo o del socialismo de Estado, que es distinto. Pues yo creo que lo que ha caído fue el sistema de la URSS. El sistema de la URSS, no nada más. Claro, es decir, que puede haber otro colectivismo en otro sitio y que funciona de maravilla, con la misma base de Karl Marx. Pero vamos, el hecho fue que cayó y quedó solo el capitalismo. Pero no quedó demostrado que el marxismo no es válido, no, pero digo, ¿no? Y entonces yo no... ese socialismo concreto, es el que cayó. Que es el que... Por la avaricia de unos pocos. Ha caído lo mismo que aquí cayó por la avaricia de unos pocos y este sistema que tenemos está haciendo agua por la avaricia de unos pocos.
Pero vamos, que el hecho fue ese, que quedó solo el capitalismo, ¿no? ¿A quién se asemeja el mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento? ¿A quién se asemeja? ¿A qué modelo se asemeja más? Pues mira, no, o sea, pues el que defiende el Evangelio y naturalmente también la doctrina social. Yo he dicho al principio que la persona, que tenemos una serie de dimensiones, pero fundamentalmente tenemos una dimensión individual, ¿no?, de desarrollo, que tiene que desarrollarse la persona con toda su capacidad, y tenemos una dimensión social, porque estamos abiertos a los demás, ¿no? Es lo que decía Aristóteles, que el hombre es un zoon politikon, ¿no? Es un animal político, ¿no? No puede vivir aislado, con la sola dimensión individualista no nos desarrolla, y la sola dimensión social tampoco, necesitamos las dos. Entonces tiene que haber un entente, un entendimiento, una conexión entre las dos, entre el liberalismo y el socialismo. El liberalismo defiende cosas buenas, el socialismo defiende cosas buenas, y entonces lo importante es coordinar los dos, y lo difícil. Y posiblemente la religión, bien entendida cristiana, sea la encargada de coordinar los dos. Es posible. ¿Podría ser? Pues es curioso. La verdad es que el Evangelio defiende los dos, ¿no? Como Esa dos, coordinación de los dos. estando presente. 23 y 24 siglos después, la escuela peripatética sigue sumando y dando lecciones. Entramos en recta final. Ignacio, ya está Paco Martín, que como sabes que dirige Potarro, me está diciendo que bueno, pues yo lo que quería decir aquí es que la encíclica fundamental de esta tercera etapa, que diríamos en la que estamos ahora, es la Centésimos Annus, que es la del centenario de la Rerum Novarum. Esta encíclica fue, por tanto, del año 1991. Juan Pablo II. Y es cuando ha caído el muro de Berlín, y entonces la pregunta radical que se plantea es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el solo capitalismo imperante? ¿Qué hacemos, no? Y entonces, naturalmente, lo critica a ese capitalismo, ¿no? Y dice que el deber del Estado es tutelar unos bienes que no los tutela el mercado, ¿no?, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Por tanto, lo que viene a decirle esta encíclica, yo tengo aquí muchos números de esta encíclica, pero vamos, ya no tenemos tiempo de leerlo, pero en definitiva lo que defiende es que el Estado, es decir, defiende la iniciativa privada, ¿no?, la iniciativa privada, defiende también la propiedad privada, pero dice que todo eso tiene que estar regulado por la dimensión social de la persona, y que tiene que intervenir el Estado para regular esa iniciativa privada, ¿no? En definitiva, es también ahora lo que se está viendo ahora. Por una parte hace falta la iniciativa privada y la propiedad privada, pero por otra parte pues hace falta también la intervención de la sociedad, con el principio de subsidiariedad, que la doctrina social siempre ha defendido el principio de subsidiariedad. Es decir, que quizá esa fue una de las razones de por qué falló el Este, ¿no?, los países del Este, porque el Estado absorbió todo, quería absorberlo todo, quitándole también el protagonismo a la sociedad, y la sociedad debe tener su protagonismo, tanto los individuos como las agrupaciones pequeñas de la sociedad, ¿no?, por el principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer el menor, que no lo haga el mayor. Sin lugar a dudas, la doctrina social de la Iglesia y la encíclica es que grandes desconocidas en muchos aspectos. Santiago, ¿has visto? Es mejor no hacer ningún guión ni nada. No, viene de maravilla, además esto fluye. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio, la semana que viene, socialismo. El socialismo, si Dios quiere hablaremos del socialismo. Me ha tocado a ver 2 semanas seguidas. A ver si nos da tiempo y hablamos. Sí, porque la otra semana ya será sobre la mujer, el ama de casa. Ignacio, Santiago, muchas gracias por vuestra presencia hoy. A ustedes, señores, como siempre, gracias por la atención prestada. Volvemos el sábado que viene en La Mirada Justa, aquí en Telemotril, en la radio y televisión municipal motreña. Adiós.